Siguiendo con nuestro curso de cálculo diferencial, en esta clase vamos a ver algunos tipos particulares de funciones. Vamos a comenzar con las funciones polinomiales, que ya sabemos que de álgebra la palabra polinomial se refiere a un polinomio, y un polinomio es la suma de varios términos. Sin embargo, no van a ser polinomios cualquiera, van a ser polinomios que tienen la siguiente forma. Vamos a identificar en cada uno de los términos un valor, que en este caso está representado de manera arbitraria por A, y van cambiando los subíndices, A subíndice n, A subíndice n-1, y así sucesivamente. Los puntos suspensivos de esta expresión significa que hay un orden, y ese orden en este caso es un orden descendente, porque si tenemos un valor de n o iniciamos en un valor de n, entonces n-1 sería el entero inmediato inferior. Por ejemplo, si n valiera 5, entonces seguiría un 4 y así sucesivamente, hasta que llegamos al último término, que va a tener un A0 o A subíndice 0. Y vamos a tener que esos valores de A son los coeficientes que están multiplicados por el respectivo factor de la variable independiente, que es x a la potencia correspondiente. Como estamos en orden descendente, entonces el primer término tendría un x a la n, el segundo tendría x a la n-1, y así sucesivamente hasta llegar a los últimos términos, al cuadrado, a la primer potencia, y finalmente desaparece. El que desaparezca quiere decir que nos va a quedar un término independiente. Entonces, así con esto ya podríamos construir una función polinomial, digamos f de x igual a 5x cúbica menos 2x cuadrada más 3x menos 2. ¿Sí? Por ejemplo, esta función 5x cúbica menos 2x cuadrada más 3x menos 2, vamos a identificar que los coeficientes son 5, luego menos 2, después 3 y finalmente el término independiente menos 2. Y es una es una función polinomial de grado 3. El grado lo va a dar la máxima potencia, aunque en este caso particular de grado 3 se conoce como función cúbica. En este sentido, de acuerdo al grado, vamos a tener una clasificación. Bueno, en realidad no es una clasificación, más bien tiene que ver con el nombre particular de la función. Así, por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 0, en otras palabras, no tendríamos los términos correspondientes a x, solo nos quedaríamos con el término independiente, que el término independiente es el valor de a, y el valor de a es básicamente una constante. Por lo tanto, ese tipo de funciones se conoce como función constante. ¿Qué características tiene una función constante? Como su nombre lo dice, vamos a tener un valor fijo, es decir, un valor numérico que no cambia. Estrictamente hablando, entonces, una función constante no depende de la variable, aunque su notación siga siendo f de x igual a un valor constante. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a 3, uno podría pensar que no se trata de una función, pero si analizamos esto en una gráfica, vamos a tener que esto representa el lugar geométrico donde todos los puntos correspondientes a la gráfica van a tener un valor de f constante, y en este caso la constante es 3. Así, por ejemplo, si nos vamos al eje f, que es lo mismo que el eje y, vamos a encontrar que a una altura de 3 unidades vamos a tener un punto, pero no solamente un punto. Por ejemplo, podríamos estar a la derecha a una altura de 3 unidades para cualquier otro punto, o incluso a la izquierda. Así es que si unimos todos esos puntos, nos va a quedar una línea recta horizontal, y esa línea recta horizontal o paralela al eje X está a una altura de 3 unidades y correspondería a la función f de x igual a 3.
Si en lugar de tener f de x igual a 3 tuviéramos f de x igual a 2, entonces tendríamos una recta que pasa 2 unidades a una altura de 2 unidades con respecto al origen hacia arriba. Si tuviéramos f de x igual a menos 1, entonces la recta pasaría una unidad abajo del origen y sería una recta paralela al eje x. Entonces, una función constante siempre va a representar una recta horizontal. El siguiente tipo de función polinomial es la función lineal, que sería una función de primer grado. Es decir, vamos a tener un término que sí depende de x, pero la x está elevada a la primer potencia. A este término se le conoce como el término lineal y un término constante. Entonces aquí a la constante ya no le estoy llamando a, la estoy cambiando por b. Esta función en realidad se parece a una ecuación muy vista en geometría analítica dada por y igual a mx más b. Esa ecuación en geometría analítica se conoce como la forma pendiente ordenada al origen de una línea recta. Y en este sentido, una función lineal, como su nombre lo dice, va a representar una línea recta. Entonces, el coeficiente del término lineal va a estar relacionado con aquello que en geometría analítica se denota por la letra m y que es la pendiente. La pendiente hay que recordar que es el grado de inclinación de la recta y el valor de b es lo que se conoce como la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es la coordenada y del punto de intersección con el eje y. Entonces, así por ejemplo, si tenemos la función dada por x menos 1, gráficamente esto representa una línea recta que se intersecta una unidad por abajo del origen, ese sería el valor de b, y que tiene una pendiente de 1. El coeficiente de la x ahí es 1. Hay que recordar que el valor de la pendiente, que en este caso es 1, es igual a la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Si una recta está inclinada a 45 grados, la tangente de 45 vale 1. Entonces, ese valor de 1 nos puede servir de referencia. Cada vez que tengamos un coeficiente de 1 como pendiente, entonces la recta va a estar inclinada a 45 grados. Si es mayor a 1, la inclinación es mayor a 45 grados, pero menor a 90. Y si es menor que 1, entonces será una pendiente o una inclinación menor a 45 grados. Entonces la gráfica de esta función f de x igual a x menos 1 nos daría una recta a 45 grados y que pasa una unidad por abajo del origen. Hay que recordar también un hecho importante que en geometría analítica, y esto nos va a servir mucho para cálculo, si tenemos una recta vertical, la pendiente de la recta vertical no está definida o se puede poner como un infinito. Siguiendo con las funciones polinomiales, tendríamos la función polinomial de grado 2, que se conoce como la función cuadrática. Aquí vamos a identificar generalmente tres términos: un término cuadrático, un término lineal y el término independiente. Es decir, se compone de una constante, de un término lineal y de un término cuadrático. Hay que recordar que la gráfica de una función cuadrática va a ser una parábola. Y así sucesivamente. Luego tendríamos una función cúbica que va a constar de una función cuadrática sumada con un término cúbico para la variable y así sucesivamente. Entonces vamos a ver que generalmente si tenemos una función lineal como es de primer grado, a lo mucho va a intersectar al eje x en un solo punto. Una función cuadrática como es de segundo grado, entonces se va a doblar en una parábola y a lo mucho va a tocar al eje x en 2 puntos, aunque hay casos particulares donde la parábola lo toca en un solo punto en su vértice o bien donde nunca llega a tocar al eje x, pero como caso general va a haber 2 puntos de intersección. Eso sucede para una función cuadrática.
Para una función cúbica vamos a tener una gráfica, normalmente va a depender por supuesto de los coeficientes, pero tenemos situaciones así, donde a lo mucho se intersecta en 3 puntos. Para una función de grado 4 podría intersectarse máximo en 4 puntos, para una función de quinto grado en 5 puntos y así sucesivamente. Después de las funciones polinomiales tenemos lo que se define como función racional. Una función racional va a ser aquella que se obtiene como la razón de dos funciones polinomiales. Es importante ver aquí que la función polinomial del denominador, que estamos denotando por Q, no puede ser igual a 0, porque si fuera 0, dividir P sobre 0 no estaría definido. Sin embargo, entonces P tiene que ser una función polinomial, Q también tendría que ser una función polinomial y ya analizamos anteriormente las funciones polinomiales. Aquí en el ejemplo hay una función polinomial de grado 4 que por supuesto carece del término cúbico y del término lineal, pero no importa. Y hay una función cuadrática que es el denominador. Entonces, si hacemos la gráfica de esa función, vamos a tener lo que está aquí a la derecha. Vamos a darnos cuenta que el hecho de que el denominador esté dado por x cuadrada menos 4 y que eso sea una diferencia de cuadrados que se pueda factorizar como x más 2 por x menos 2, nos lleva a ver, dado que eso está en el denominador, que x no podría valer menos 2, porque si tomamos menos 2, con el más 2 va a dar 0, y entonces estaríamos dividiendo algo sobre 0, y tampoco puede valer 2 positivo. Entonces, esos valores quedan excluidos del dominio. Al quedarse excluidos del dominio, entonces la gráfica no va a pasar por ahí. Entonces vemos eso representado por estas líneas punteadas que son las asíntotas, y las asíntotas están justo en menos 2 y en más 2. Normalmente esto puede ocurrir en las funciones racionales. Es importante hacer un análisis si se nos presenta una función racional en el denominador de qué valores puede tomar la variable independiente, de tal forma que en el denominador nos quede un 0 y esos valores hay que excluirlos del dominio. ¿Por qué? Porque al dividir algo sobre 0 no quedaría definida la función y entonces ahí hay una pérdida de continuidad en la gráfica. Ahora tenemos lo que se conoce como función potencia. Una función potencia es básicamente la variable, que en este caso es x, elevada a una potencial que le vamos a llamar en términos generales a, o sea, x elevado a la a. Y dado que a puede tomar distintos valores, entonces tenemos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa si el valor de a es un entero positivo? Si es un entero positivo, pues ya sabemos que los enteros positivos son el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, tendríamos, en caso de que fuera 1, sería x a la 1, que es simplemente x. Y esa función y igual a x se conoce como la función identidad. ¿Por qué se conoce como la función identidad? Porque el hecho de que tengamos y igual a x, o f igual a x, o f de x igual a x, como se quiera ver, significa que si x vale 1, f vale 1. Si x vale 2, f vale 2. Si x vale menos 3, f vale menos 3. Y entonces, en ese sentido, si vale 1, este vale 1. Si vale 2, este vale 2. Si vale menos 1, también vale menos 1. Y en ese sentido, pues bueno, nos queda una recta justo a 45 grados. Es decir, la ordenada siempre va a ser igual a la abscisa y por esa razón nos queda esa recta pasando justo por el origen. ¿Por qué pasa por el origen? Porque si x vale 0, f vale 0. Luego, si tenemos la siguiente potencia, que es 2, ahora tendríamos x a la 2, es decir, la función dada por f igual a x cuadrada o y igual a x cuadrada. Y ya hemos analizado en clases anteriores que eso se trata de una parábola que pasa justo por el origen. Y en el origen está su vértice. Luego, si tenemos que
la potencia es 3, entonces tendríamos x a la 3 y la gráfica correspondiente está mostrada después de la de x cuadrada. Y así sucesivamente. Vamos a ver que para x a la 4, x a la 5, etcétera, las gráficas son muy parecidas a las anteriores, es decir, la de x a la 4 se corresponde con la de x a la 2, la de x a la 5 se corresponde con la de x a la 3 y así sucesivamente, solo que parece que se están estirando las gráficas. Siguiendo con la función potencia, que dijimos es x elevado a la a, ¿qué pasa si el valor de a está dado de la forma 1 sobre n, donde n es un entero positivo? Es decir, si tiene valores como un medio, un tercio, un cuarto. Bueno, pues ya sabemos que si tenemos x a la 1 medio, en realidad esto significa raíz cuadrada de x. Si tenemos x a la 1 tercio, esto representa una raíz cúbica de x. Si tenemos x a la 1 cuarto, esto representa la raíz cuarta de x y así sucesivamente. Entonces, para el primer caso, hay que ver, por ejemplo, que queda descartado el valor de 1 sobre 1, o sea, de que n no puede valer 1, porque si fuera 1 sobre 1, entonces nos quedaría 1 y básicamente sería tener x a la 1 y la función dada por f de x igual a x a la 1, como x a la 1 es x, nos quedaría la función f que depende de x igual a x, y esa es la función identidad que ya se analizó en el caso anterior cuando la potencia a es simplemente 1. Pero más bien, comenzando con el 2, si tenemos un medio, luego un tercio, un cuarto, entonces eso representan raíces. Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, y estas serían las gráficas correspondientes. Hay que ver que para la raíz cuadrada, x no puede tomar valores negativos, porque si x toma valores negativos, nos quedan números imaginarios y entonces se tienen que excluir del dominio. Sin embargo, para una raíz cúbica x sí puede tomar valores negativos, porque hay que recordar que obtener una raíz cúbica significa encontrar el número que elevado al cubo da lo que está dentro del radical, y los negativos elevados al cubo quedan negativos. Por esa razón, la gráfica sí tiene un lado hacia el negativo y otro lado hacia el positivo. Una raíz cuarta solo va a tener valores definidos o valores reales para un x positivo, porque volvemos a la misma situación. El x tiene que ser positivo, dado que tenemos una raíz de índice par, y así sucesivamente. Y por último, siguiendo con el tipo de funciones potencia, es decir, las funciones de la forma f de x igual a x a la a, ¿qué pasaría si a es igual a menos 1? Bueno, podríamos extender el análisis para potencias dadas por enteros negativos, o sea, aparte del menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, pero vamos a dejarlo solo para el caso de menos 1. Entonces, si a vale menos 1, la función nos va a quedar x a la menos 1, y por ley de los exponentes ya sabemos que x a la menos 1 es 1 sobre x, 1 dividido sobre x. Entonces nos quedaría la función f de x o y igual a 1 sobre x. Y esta función se conoce como la función recíproca. ¿Por qué es recíproca? Porque lo que estamos haciendo es obtener el valor recíproco de la cantidad. Por ejemplo, si x vale 1, el recíproco de 1 también es 1, ¿no? Porque al sustituir en el denominador un 1, 1 sobre 1, entonces y sería 1 sobre 1 y esto va a dar 1. Por lo tanto, debe de pasar por el punto de coordenadas 1,1. Pero, ¿qué pasa si x vale 2? Si x vale 2, entonces y va a ser 1 sobre 2. Es decir, si x vale 2, esto ya va a estar a una altura de 1 sobre 2. Es decir, 1 sobre 2 es un medio y un medio es 0.5 o la mitad de la altura anterior. ¿Qué pasa si x vale 3? Entonces nos va a quedar una y de 1 sobre 3, es decir, a una tercera parte de la altura, y así sucesivamente. Es decir, conforme va aumentando x, y va disminuyendo, entonces toma esa especie de curvatura de que se va aproximando al eje x, pero nunca lo llega a tocar. En cambio, por ejemplo,
Si x vale 1/2, que vean que 1/2 es la mitad de 1, entonces ahora al sustituir en el y quedaría 1 dividido sobre 1/2. Pero 1 sobre 1/2 por división de fracciones, o lo que llaman la ley del sándwich, quedaría un 2. Entonces, si x vale 1/2, y se dispara hasta 2, entonces esto se va a una altura de 2 unidades. Si x valiera 1/3, esto se va a 3 unidades de altura y así sucesivamente. Ahora, cuando x toma valores negativos, sucede lo mismo, pero estaríamos en el tercer cuadrante. Por esa razón es que hay una simetría con respecto al origen. Entonces, el hecho de que haya simetría con respecto al origen significa también de que la función 1 sobre x es una función impar. Bueno, hasta este momento hemos visto ya las funciones polinomiales, funciones racionales, función potencia, y ahora vamos a ver lo que es una función algebraica. Básicamente, una función algebraica es cualquier función que pueda ser expresada en términos de una suma, diferencia, multiplicación, división, raíz o potencia de funciones polinomiales. Tenemos aquí dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una función f que depende de x y está dada por la raíz cuadrada de una función polinomial cuadrática, es decir, x cuadrada más 1. Y en el segundo ejemplo tenemos algo un poco más complejo. Es una función g dada por la suma de dos términos. Un primer término que es aparentemente una función racional, pero lo del denominador no es una función polinomial, por lo tanto no va a ser una función racional como tal ese primer término. Más bien, lo del numerador sí es un polinomio, pero el del denominador no es un polinomio o una función polinomial estrictamente hablando, por ese raíz de x. Y en el segundo término, pues tenemos la multiplicación de una función lineal por la raíz cúbica de otra función lineal. Ahora tenemos lo que es la función valor absoluto. Hay que recordar que el valor absoluto nos conduce al valor numérico positivo de una cantidad. Por ejemplo, valor absoluto de menos 5 es igual a 5 positivo, como valor absoluto de 5 positivo también es 5 positivo. Ya en una clase anterior vimos cómo se define el valor absoluto. Así es que si tenemos una función dada por valor absoluto de x, según la definición del valor absoluto de x, ya sabemos que eso va a ser menos x. Si el valor de x es menor que 0, ya sabemos que el que sea valor que 0 significa que es negativo, y va a ser igual a x si x es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 significa que es 0 o positivo. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Básicamente es una función, como lo vamos a ver enseguida, que se conoce como función por partes. Es decir, es como si tuviéramos dos funciones por separado. Una primero con el valor de menos x, y ya vimos que esto es algo muy parecido a la función identidad, pero con un signo menos. Es decir, que el valor que toma x lo va a tomar también y o f, pero con signo negativo. Por ejemplo, si x vale 1, y valdría menos 1. Si x vale 2, y valdría menos 2. Si x vale, por ejemplo, menos 2, y valdría 2 positivo. Entonces, al hacer la gráfica vamos a tener la recta de inclinación negativa, es decir, la recta que nos queda del lado izquierdo. Sin embargo, hay que ver que eso ocurre según la definición de valor absoluto solo para x menores que 0, es decir, para x negativos. Por esa razón, lo que queda de la recta del lado derecho se tiene que descartar, se borra. Es decir, esto llega hasta 0 y no incluye el punto para cuando estamos en 0. Ese otro punto lo va a incluir la otra porción de la gráfica, que es cuando vamos ahora de 0 a valores positivos, ¿no? Entonces, cuando estamos ahora con valores que van de 0 a los positivos, nuestra función
del valor absoluto quedaría dada por x. Y entonces esa es la función identidad, que ya habíamos visto que su gráfica es la línea recta a 45 grados. Pero hay que ver que ahora tenemos esta restricción y no podemos tomar el lado que está negativo. Es decir, tendríamos que borrar esa sección, y al borrar esa sección entonces nos queda que para la parte del lado izquierdo, es decir, cuando x toma valores negativos, vamos a tener la porción izquierda de la gráfica. Y para cuando x toma valores de 0 o positivos, vamos a tener la porción derecha de la gráfica, que es otra recta. Entonces hay una simetría, y la simetría es con respecto al eje y. Quiere decir que la función valor absoluto de x es una función simétrica con respecto al eje y, es decir, una función par. Y la gráfica, como podemos ver, es una V, es como una especie de letra V. En una de las clases anteriores se nos pidió analizar una función muy parecida a algo así, por ejemplo 5x dividido sobre valor absoluto de x, y teníamos que determinar si era una función par, impar o ninguna. Entonces, ya que vimos la función valor absoluto, vamos a ver que esto, de acuerdo al valor absoluto de x, esto nos podría conducir a dos casos. Un caso donde el x tome valores negativos, y entonces sería 5x dividido sobre menos x, y entonces 5x dividido sobre menos x, aquí ya se podrían cancelar las x. Hay que ver que el coeficiente de abajo en realidad es un menos 1, y 5 sobre menos 1 da menos 5. Como nos ha quedado el valor de menos 5 y menos 5 es un valor constante, entonces prácticamente estamos hablando de una función constante por ese lado. Si lo vamos graficando, entonces nos quedaría algo así: 5 unidades por abajo del origen, y entonces tendríamos una línea recta, pero solo del lado donde x es negativo, es decir, la línea recta queda hacia la izquierda. Esa recta es paralela al eje x. Y para cuando tomamos los valores de 0 o positivos, ya sabemos que el valor absoluto de x va a quedar simplemente x, y entonces esto va a quedar 5x dividido sobre x. Hay que hacer la distinción con lo que quedaba arriba con un signo menos en el denominador. Entonces las x se van a cancelar y 5 sobre 1 va a quedar 5 positivo. Eso también es una función constante, pero ahora está a 5 unidades por arriba del origen, y entonces ahora, como esto corresponde a los valores de x igual a 0 o positivos, entonces de ahí se iría hacia el infinito de forma paralela al eje x. Por esa razón, la gráfica de esa función nos quedaba como dos rectas paralelas al eje x, debido a que en realidad es una función en partes con dos funciones constantes: menos 5 para cuando tomamos x negativos, es decir, cuando estamos a la izquierda del origen, y más 5 cuando tenemos x positivos o 0. Ya para ir finalizando, vamos a ver ahora lo que es una función definida por partes. Como su nombre lo dice, es una función donde se nos presentan varios elementos que van a conformar el todo. La función que revisamos anteriormente, la función valor absoluto, en realidad es una función por partes, pero puede representarse simplemente como función que depende de x igual al valor absoluto de x. Sin embargo, podríamos tener funciones expresadas de esta manera o denotadas de esta manera con una llave, y aquí podemos tener varias partes. Entonces aquí estoy mostrando el caso particular de cuando tiene solo dos partes, pero hay funciones que tienen 3 partes, 4 partes, etc. Entonces esto lo que significa es que para x menor que 0, es decir, cuando tomamos valores negativos de x, la función va a estar dada por x cuadrada.
Y cuando tenemos un x mayor o igual que 0, es decir, cuando vale 0 o x es positivo, entonces tendríamos una función lineal. Si graficamos esa función, vamos a tener lo siguiente. Para valores negativos, que aquí lo voy a representar con una flecha hacia la izquierda, entonces tendríamos una x cuadrada, y ya vimos que una x cuadrada es la gráfica de una x cuadrada es una parábola. Entonces del lado izquierdo tendríamos una parábola, ¿sí? Entonces sería la parábola y llega sin tocar el origen. ¿Por qué no toca el origen? Porque es menor que 0, ¿sí? Sin embargo, justo ahí en el origen, o más bien cuando x vale 0 y luego ya de ahí se va hacia el lado positivo, vamos a tener que la gráfica ya no es una parábola, sino una función lineal x más 1. Esa función x más 1, que es una función lineal, hay que recordar que el más 1 nos está dando un desplazamiento de la función identidad una unidad hacia arriba. Otra forma de verlo es que ese más 1 es la ordenada al origen, entonces estaría intersectando una unidad arriba y luego el término lineal es simplemente x, el coeficiente es 1, se sobreentiende que es 1 y entonces la inclinación va a ser de 45 grados. Así es que aquí tendríamos la gráfica de esta forma. Es decir, esa función por partes está compuesta por una parábola de un lado hasta que llegamos al origen sin tocar el origen y luego justo en el eje Y, en el punto 0,1, nace una recta y ya de ahí se va hacia el infinito. Por último, hay un tipo particular de funciones que se utilizan mucho en informática, por ejemplo, que se conocen como funciones redondeo. Hay que ver que cierta cantidad, por ejemplo 3.3 se podría redondear al entero inmediato inferior o al entero inmediato superior. Por ejemplo, 3.3 puede bajar a 3 o 3.3 puede subir a 4. Eso va a depender del tipo de función que estemos utilizando. Hay una función que se llama entero mayor y otra función que se llama entero menor. La función entero mayor, que es la que aquí pongo, el otro ejemplo no lo estoy considerando, se representa de esta forma. Hay que ver que la x del término derecho, del lado derecho de la igualdad, en realidad no está en barras de valor absoluto. Tampoco es un corchete. Es una notación particular muy parecida a un corchete donde la x está encerrada de tal manera que hay las patitas del corchete de abajo sí están representadas, pero no las de arriba. En caso de que tuviéramos la función entero menor, se representaría de una manera muy parecida, pero con el corchete recortado de tal manera que las patitas de abajo no las tiene y sí las de arriba. ¿Qué es lo que va a hacer la función entero mayor? La función entero mayor prácticamente lo que hace es un redondeo hacia abajo. Por ejemplo, si nos piden evaluar la función entero mayor en 1.5, entonces eso lo que significa es que tenemos que encontrar el redondeo de 1.5 hacia abajo. Entonces el entero correspondiente a 1.5, es decir, el entero inmediato inferior va a ser 1. Por ejemplo, si tuviéramos que evaluar esa función en pi ya sabemos que es 3.1415 y entonces el redondeo sería hacia abajo, entonces nos quedaría simplemente 3. Entonces hay que ver que para cualquier valor que tomemos de número real siempre nos queda un entero. Y esos enteros, el hecho de estar representando la función de esa forma, o sea, para cualquier valor que esté comprendido entre -2 y -1, sin llegar a tocar el -1, hay que ver que se va a redondear a -2. Si tenemos valores comprendidos entre -1 y 0, sin llegar a tomar el 0, va a ser -1. Y así sucesivamente, es decir, siempre se redondea hacia el entero anterior.
Entonces, dado que son valores constantes, nos va a quedar un conjunto de rectas constantes, pero recortadas. Es como una especie de escalón. Entonces vemos, por ejemplo, en la gráfica, para estos valores que tenemos de -2, -1, 0, que son esas rectas horizontales. El entero de la izquierda sí lo toma, pero el de la derecha no lo toma. Por eso es que queda hueco el punto que se representa en la gráfica.